Uy, que soy Jacobo y ya, bueno, ya no me presento más, ya nos conocemos, ya somos amigos todos ya aquí. Hoy estoy, hoy no tengo el camión, hoy estoy aquí en el masaje oriental. Que es que tengo unos nudos en la espalda. He venido aquí a ver si me los quitan porque es que la verdad es que el camión es duro, es duro el camión. Y nada, que como es el Día de la Madre, pues he cogido a mi mujer y a mis hijos, le he dicho, venga, todo el mundo con su madre. Y los he enchufado todos en casa de la abuela y yo me he venido aquí, no he dicho nada, pero me he venido aquí. Oye, una cosa os quería decir. Hostia, Mari Carmen, es que aprieta muy fuerte. No, yo no me llamo Mari Carmen. Lo que os quería decir, a ver si cogéis, hostia, me he mirado la web, ¿vale? Porque mi hijo me dijo, papá, si no te enteras de nada, mírate la web, que esta gente tiene una web y hace su artículo y luego tiene su programa de podcast y de radio, pero ellos escriben. Digo, coño, pues me la miro, porque yo, de verdad, de todo lo que decís, cojo muy poco, muy poquito. A ver, que yo nunca fui el más listo a la clase, pero es que si cojo un 10% mucho, Total, que me he mirado la web. Señor Jacobo, es usted un cochino. Es que aprieta muy fuerte, Mari Carmen, perdona. Siempre vale, igual, siempre igual. Por favor. Lo que os decía, está haciendo polvo. Que me he mirado la web. Y joder, es muy graciosa, me gusta mucho todo. No entiendo nada, pero me gusta todo muchísimo. Soy muy gracioso. Está el Haru graciosísimo. Está el Pepe, que también escribe a veces poquito. El Arcarde, una partida de polla. El Han, el Erquete, bueno, Erquete un poco tontico que igual os tiene que dar subvención, pero tiene cosas también. Luego está todo, el Narc, todo lo que escribís me gusta. Pero ahí viene, perdonad que os diga las cosas ya, yo creo que somos amigos ya y nos podemos decir las cosas. Tenéis dos chavales muy graciosos, que son muy graciosos, joder, no os traéis nunca a la radio. Mira, tenéis uno que se llama Herbola. Ese es despollante. Ese tío me parto los jetes. Pero nunca lo traéis. Joder, traeroslo, que el tío escribe cosas interesantes. Luego tenéis otro que me lo dijo mi hijo. Me dijo, papá, sobre todo lo de este que es el más gracioso. Como me dijo, sí, el gordo de Minnesota. Es muy gracioso, el gordo de Minnesota. Pero yo le digo, hijo, este no es el gordo de Minnesota. Este es el gordo que ni se nota. Porque este no lo traen nunca. Joder, traeroslo al chaval este también. Que no, a ver, que no es que los que estáis mal, que no. Hostia, Mari Carmen, me cago. Lo que os decía, que no es que lo que estáis, no lo hacéis mal, joder, si ya lo sabéis que a mí me gusta mucho, que me hacéis mucha compañía por la noche y joder, está muy bien el programa, pero hostia, traeros más a estos que son muy graciosos. Si a mí, que salgáis el Han, el Arcarde, el Pepe, todo, si contra más mejor. Si a mí me gusta, pero coño, traeros a estos que son graciosos también. ¿Qué más os iba a decir? Hostia. ¿Masaje por delante? No. ¿Ah, no? No, ahora no, Mari Carmen, que estoy hablando aquí con unos amigos luego. Vale. Sí, 20 euros, Siempre igual. Sí, coger un día y hacer un programa para los viejos del lugar, para los polla vieja, hombre. A ver, que yo tengo 43 años, no me entero de nada, pero yo de joven, yo iba a los recreativos, yo jugaba, yo me acuerdo de jugar a mis maquinitas y tenía un amigo que tenía un ordenador de eso, un Spectrum, y jugábamos y bueno, hasta que me metí en el camión, hasta que empecé a hacer lo que no debía y mi padre dijo a tomar por culo, me metí en el camión, pero yo tenía amigos frikis también, como vosotros y ahora tienen un porvenir y están muy bien para ser como eran. Eso, que si un día hacéis un programa para los más viejos del lugar, pues yo lo agradezco. Y nada, oye, que me despido, a ver si yo también consigo mi mamadita. Y nada, Han, que el otro, no te dije nada, pero el otro día María Luisa te envió una galleta. Escucha, que son para ti, que yo sé que tú viajas mucho, que no se las coman estos cabrones, ¿vale? Entonces eso... Cabrera de noche. Fue a comprar el pan, le robaron el coche. Cabrera de noche. Ve con la gloriosa Rita que trasnoche más. ¿Qué pasa? Martes 3 de mayo del año 2022. Qué ganazas, pero ganas. Se respiraba en el ambiente. Teníamos de que por fin
alguien nos dejase hacer un programa de Polla Viejas, tío. De verdad, estábamos hasta los huevos de la actualidad, de hablar del presente, del futuro incluso, de los videojuegos. ¡Qué ganazas, alcalde, de poder pasar un rato, ¿no? Hablando de cosas de nuestra juventud, porque nosotros fuimos a la EGB, querido alcalde. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, igual para viejunos como tú, ¿no? Porque tú eres de los que bailas dando palmas. Bailo dando palmas. Entonces, y me gusta escuchar a Nacha Pop, me gusta escuchar a los Hombres G, me gusta escuchar... Es que aquello era música, tío. Aquello era música. Ay, joder. Los bares. Ya se ha perdido todo. Se ha perdido. Ya la gente va... No saben divertirse los chavales. No saben divertirse. Y tampoco sabemos poner las sintonías, ¿no? Porque ya de primeras has metido la aportación del oyente, luego has metido la música del final, o sea que esto ya empieza como siempre. ¿Tú crees que ha sido sin querer? Qué poco me conoces. Ha sido porque ya te va fallando, ya con los años te va fallando te patina. Y a mí no hace falta que me falle mucho, porque como bien dijo un filósofo de mi pueblo, Pepe, mirándome fijamente a los ojos, para lo poco que hemos subido, lo muchísimo que estamos cayendo, que es un fenómeno físico difícil de explicar. ¿Qué tal, Nae? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí en Valencia al menos está diluviando, está lloviendo guay. Qué bien, la meteorología también es muy de viejos, ¿no? O sea, abrir la conversación con la meteorología. Mi top hit de viejos es que yo todos los miércoles miro la actualización de embalses.net para ver cómo va subiendo. Pero eso ya no es de viejos, eso es de gente peligrosa, tío. Si haces ese tipo de cosas, el CNI te puede detener, pero sin más motivo que ese, o sea, pues porque llevo 5 años amenazante. Haciéndolo todos los miércoles cuando me despierto. Digo, ¿qué hago yo ahora? Voy a ver en balsam.net. Tiene anuncios, ¿qué cojones? Esto parece lodo ya. Pero es maravilloso. Esto me recuerda a mi podcast favorito, que es Coffee Break, que siempre empiezan con el tiempo en Málaga. O sea, da igual de lo que hablo, primero que hacen del tiempo en Málaga. ¿Qué pasa, Falken? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenas tardes, no, eso si no hemos comido es buenos días. Buenas noches, entonces, da igual, no importa. Buenos días, buenos días. ¿Algo que aportar a este momento casposo que se va a extender por la próxima hora? A ver si se les ocurre a alguien hacer un juego de embalses. No sé cuál sería la fórmula. ¿Sabéis quién lo reseñaría, no? Si hacen un videojuego de embalses. Es trabajo para bola. También nombrado en el inicio del programa. Tendría que inflush. Ya, ¿cómo sería ese juego? Un juego de embalses, un simulador ahí. Un simulador de embalses. Mirar seguro todos que los niveles. Pero no un simulador tipo el Populus, en el que tú pudieses hacer llover. No. A expensas de lo que lloviese, ¿no? Red hidráulica nacional. ¿Qué te parece? Qué divertido. Eso sí que es divertirse. La cosa es, si tú eres la tercera persona, el que mira, ¿quién eres? ¿El agua? El que mira. El jubilado que mira. Efectivamente. El que mira. El que va con el coche, ¿no? Con el Opel Corsa y pasa por encima del embalse y dice, mira qué foto tan bonita. Y se para a hacer la foto del embalse, ¿no? A mí me gusta más lo poético de eres el agua y debes fluir a través de los pantanos. Como una especie de tipo de dolphin, pero... Al principio de la época de móviles estaba Where is the Water o Where is my Water, que era un poco de ese estilo, o sea que se pueden hacer cosas. ¿Qué coño era eso? Nada, no me suena. Era un juego de llevar el agua, entonces tenías que ir haciendo que el agua fuera de un sitio a otro. Nosotros hicimos el Sugar Kid un poco a raíz de ese juego. Faltaba alguien por entrar a mitad del programa. ya lo tenemos todo. Pero no ha hecho ruido. Y que se vaya. ¿Qué pasa, Nar? No, hombre, es que estaba pasando un terremoto aquí en Japón y... por lo que sea. Terremotos.jp. Voy a entrar. No ha afectado a los embalses, ¿no? El nivel del agua sigue te ha dejado aquí el terremoto. Pero también es súper casposo que tengamos un tío en Japón y lo primero que nos hables de un terremoto, ¿no? O sea... es que no podemos ser más casposos, joder. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Monstruos Gigantes? ¿Hay bandera verde estos días o estamos en riesgo? Golden Week, están en Golden Week, están de vacaciones. Es que Cubitara se ha tirado un pedete y se ha movido aquí todo. Ahí va. Pero en esta ocasión... ¿Es eso?
Lluvia dorada, ¿qué has dicho de lluvia dorada? Es la Golden Week, ahora en Japón. Golden sí. Shower. Claro. Ya he mezclado ambos temas. Golden Shower. Se mezcla todavía, no sé ni de qué habláis porque yo llego tarde. Sí. Nada, de viejeces. De terremotos. Sí. Que tío, Nar, que me quieren hacer un programa de 8 bits. Quiero hacer un programa hablando del arte del Spectrum. Sálvame. Te lo pido, por favor. ¿Tú escuchabas? Si no somos más que una panda de viejos aquí. Totalmente. Pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De viejunadas? Totalmente, Sí, o sea... absolutamente. Si es que no hay más. ¿Tú escuchabas a Nacha Pop? Sí, ¿no? Yo no, que eso es una Bien, me alegra esa respuesta enormemente. También, ¿no? Me alegra enormemente esa respuesta. ¿El tema cuál era entonces exactamente, alcalde? O sea, yo me sentaba aquí, me habéis dicho de 8 bits. Y digo, wow, de 8 bits. ¿8 bits en qué sentido? Pues mira, antes ha salido una conversación que tenía buena pinta hasta que hemos empezado a desvariar y a hablar sobre lluvias doradas y demás temas meteorológicos. Ajá. Que era que qué aparatos son generacionales o no. Y hablábamos de que en 8 bits el Spectrum Satisfyer, en ya te España, lo digo. bien apuntado por NAE, el Spectrum fue un aparato generacional, que yo creo que es cuando un aparato es mucho más, en este caso consola de videojuegos, es mucho más que una consola de juegos y se convierte en parte de la cultura. Hay un cambio ahí que de repente está en todas partes. Está en todas las casas, genera cosas alrededor, no solo en torno a los videojuegos, sino revistas, escena, debate, aparece en la televisión y los regalan en los concursos infantiles, que era una cosa que veías el éxito de las consolas Totalmente. según la que regalaban en Eso ese es. momento en Y el no tan programa infantiles. que fuera. Y no tan infantiles, que también lo daban en, por ejemplo, el precio. ¿Qué programas no infantiles veías tú? Cuéntanos. El precio justo no era infantil, Precio era, justo. era para más mayores. Y también Era infantil regalaban porque lo veíamos todos. Eso tal vez. Sí, pero ahí regalaban todo lo que... Era transversal. regalaban Está mal relojes usar esa de oro. palabra hoy, pero es lo que hay, ¿no? Era transversal. Sí. ¿Queréis que nos ciñamos a España o...? No. Es no, bastante yo creo diferente, ¿eh? Este debate, si es desde nuestra óptica, así es desde la óptica global, creo yo. Tenemos que ampliar un poco espacios, yo creo. Yo creo que sí que hablemos de cacharros de entonces, pero también ampliemos un poco y hablemos un poco de otros cacharros que también llegaron a España al final. El alcalde... Como, por ejemplo, el Atari 800 XL, ¿verdad? Sí, que yo no sé cómo llegó a las manos de mis padres, porque claro, son ellos los que compraron el cacharro. Un Atari 800 XL. ¿Hubo alguien más en España que tuvo un Atari 800 XL? Yo no conozco a ¿Quién nadie. les engañaría? desde luego. No. Yo no lo conocía tampoco. ni idea. No conozco a nadie que lo haya tenido. De vez en cuando salía un reducto en la Micromanía que ponían ahí, mirad qué bonito el Atari, qué gráficos más bonitos hace, pero nadie le hacía ningún en caso. la Micromanía Porque salía... Tenía una cosa muy chula, que es que tenía una entrada para cartuchos, que era una cosa muy curiosa del ordenador. Y yo tuve un solo cartucho en toda mi historia con el ordenador y fue el Donkey Kong. El primero, el original, el de Nintendo, que cuando Nintendo, no sé, en aquella época tenía la NES ya. Sí, claro. Sí. Estamos hablando del Era 16 bits, 82, algo así. Cuando salió. Yo creo que No la sé, NES no la pero- tenía La todavía. NES es del 83. La Famicom es La NES es del 83. El Atari, el Atari 800 es del 79, me parece. El 800 XL es del 82 o algo así. O sea que Lo que pasa es que sería por ahí un- andaría. Pero bueno, el cartucho puede ser más moderno, puede ser del 83 o del 80 y algo así, del 84. No, yo creo que entonces Nintendo no hacía juegos porque yo que tenía la CBS ColecoVision en aquel momento sí que albergaba juegos de Nintendo, que también era el Donkey Kong. Entonces yo creo que Y el Nintendo... Mario Bros. También, perdona. el Mario, El Mario Bros. También estaba. pues yo creo que entonces El 1. Sí, no claro. debían tener la NES todavía y distribuían en las diferentes consolas que habían. La que fuera la Atari, De hecho, la había un- Coleco... Mario Bros para Spectrum había. Correcto. Sí. Y Sí, los... sí, el Mario Bros. Original salió para un montón de cacharros. Totalmente, sí. El arcade, vamos. Correcto. Y se movía en el Spectrum el Mario Bros. Porque el Spectrum aquello no movía nada, ¿no? Bueno, lo había hecho Nintendo, o sea que sería una chapucilla, o sea que no es un juego que destaque. Había otros juegos muy buenos en el Spectrum que ahora, con el rollo este revisionista, parece que todos éramos de la NES, ¿no? NAE. No, hombre, Y en España no. En España era todo Dios de Spectrum y de Amstrad. De hecho, yo aquí creo que estoy
Claro, yo soy de un pueblo pequeño. Y al ser de pueblo pequeño, lo que para mí es generacional no tiene que ser generacional para el resto de España. Por poner un ejemplo, el coche más vendido de la historia, si me preguntas a mí, es con mucho el Citroën Saxo. Con mucho. Porque había más Citroën Saxos que todos los demás otros coches juntos, ¿vale? Eso tiene que ver pues, que se pone de moda en tu pueblo y lo compran todos los críos, etcétera. Y en mi pueblo, por ejemplo, el ordenador no era el Spectrum, era el Amstrad. O sea, el CPC 464 lo tenía todo el mundo. ¿Pero por qué? Pues porque el primero que llegó fue ese y los siguientes que se fueron comprando fueron todos como el de aquel otro que había comprado. Entonces yo no sé si en España existía esta misma sensación, creo que no, por los datos. Pero tú, porque vivías en una aldea que os lanzaban la comida en helicóptero. Sí, ojalá, y desde con arriba el hambre que pasábamos, para con el hambre que pasábamos, ojalá hubieran lanzado comida. Y desde macho. muy alto, para que no le tirarais piedras cada vez que os tiraban la comida. Pero le tirábamos voladores. Pero en España, el Spectrum arrasó en su momento. Sí, por eso. O sea, Soy muy consciente de que mi pequeño reducto no significa nada a nivel generacional. El Spectrum fue el... No había más que ver, tú has dado la clave, Micromanía, la Micro Hobby se llamaba, que solo era de Spectrum, etcétera. Es que Micro Hobby nació con el Spectrum. Solo el Spectrum. Y luego pasa a Micromanía con los demás, pero ya clarísimamente enfocado a todo ese Spectrum y el resto lo trato como adyacente. Evidentemente, eso te implica lo que vende, evidente, ¿no? Ay. Y de hecho, el Spectrum aguantó una barbaridad aquí, porque, por ejemplo, lo comentaba en esa conversación que ha dicho antes el alcalde, y es que el Spectrum tuvo peso en dos países. Uno fue España y el otro fue Inglaterra. Pero en Inglaterra, cuando pudieron, dieron el salto a la Amiga y ya está. Y aquí nos quedamos hasta el 91-92, más o menos hasta que la Super Nintendo y la Mega Drive partieron la pana, nos quedamos aquí con el Spectrum. Y era una pena. De hecho, se fabricaron muchos en España, ¿no? Porque vendieron la licencia a una empresa española que fabricó el 128, el Plus 3. ¿Cuál exactamente? Ya me pierdo ahí. Pasaron cosas. Por un lado, Inves sacó su propio Spectrum, que era el de Investronica, y luego la marca Spectrum la vendieron a Amstrad, precisamente. Entonces, por eso Amstrad al final ganó en España, porque vendía los Amstrad y los Spectrum. Era el más 2, el más 3, todos esos se hacían con Amstrad ya. Entonces, y creo que sí, que algunos sí que los hacía ya directamente Investronica. ¿Os pareció a vosotros? En mi entorno... Sí, dile, Nar. Sí, perdón. En mi entorno había un Amstrad, un Spectrum y el mío que era un Atari y era muy variado, la verdad, no. Pero sí, la verdad que había más Spectrum, en general se notaba que había más Spectrum que otra cosa. Y el más vendido en general fue el Commodore 64, que también tenía cartuchos. ¿En España se vendió más Commodore 64 que Spectrum? No, en el mundo. En el mundo. Claro. Que si aquí no lo tenía nadie. Aquí el Commodore 64 y el MSX eran los cacharros que salían en la Micromanía y dices tú qué bonico. Y salía el Atari y salía el Amiga y dices tú qué bonico lo que hacen ahí, pero no existía, era una cuestión de revista, no existía en la calle, ¿no? El MSX sí que vendió y además la gente que tiene MSX es muy pesada y muy insistente y luego encima como se han venido arriba con Konami, con el Metal Gear y tal, aún han sido más pesados. A mí es que me ha quedado la idea utópica, al no haberlo conocido, ni haber conocido a nadie que lo tuviera, de que era superior. Esa idea utópica que va unida a lo que dices tú, al revisionismo que lo puso por las nubes años después y que todas aquellas sagas tuvieron vida en la época PlayStation. Quieras que no, aquello alimentó el hecho de que, bueno, es que aquellos eran juegos de verdad, no la mierda que jugábamos nosotros, que la queremos porque éramos niños, pero que hoy no tiene un pase, ¿no? El MSX2 era superior a todos los otros ordenadores de 8 bits. De todas maneras, MSX no era una marca en sí misma, no era una licencia y había varios fabricantes de MSX, me suena. Porque había unos con cartucho, eso es. Sí. Y de hecho alguna, no sé si incluso llegó a ser española, o sea, por eso, aquí como a poco nos llegó de Holanda, por Philips, nos llegaron bastantes. En Holanda, por ejemplo, también tuvieron mucho tirón y en Brasil también. Pero era una especie como de intento desde Japón de crear un ordenador de 8 bits y entrar en ese mercado, ¿no? Porque vieron que había mercado y que no tenía mucho sentido desaprovechar, ¿no? Es un estándar. Mojar la galleta. Sí, es un estándar. Aún así, en Japón lo que funcionó más, y esto que me corrijan si quieres, el PC-88 de NEC, que es el que más, o al menos eso me han dicho, el que cuando van a ver en las tiendas qué más juegos hay, es PC-88. Creo que PC-88, sí, efectivamente. Y luego ya viene el MSX, o sea que está como tercero allí, no es el primero. Y en ese exótico país llamado Cataluña, Falken, ¿cuál fue el cacharro generacional?
Pues yo os estaba oyendo hablar. Yo realmente esta generación me la salté porque por una cuestión puramente académica. O Era sea, yo sé joven, que no, que aquí el amigo, o sea, va también para arriba. A ver, yo soy más joven que el alcalde, lo cual no quiere decir tampoco que sea joven. No lo eres. Evidentemente. O sea, olvídate, a pesar del pelazo, olvídate, colega. Entonces, la cosa es que, bueno, Otro que baila aplaudiendo. Sí. Este escuchaba a la Unión. Venga, tira. no, la cuestión es que esta generación me la salvé por... No saqué las notas, no me compraron ordenador. Pero está muy bien que hayas usado el verbo la salvé. Me parece maravilloso. La salté. La cuestión es que mi percepción desde fuera, todos los compis del cole, yo creo que si hablamos de Spectrum, Amstrad y MSX, yo tengo la percepción que era superior, porque lo probé de un amigo y tal, y me parecía una cosa muy chula. Pero el de MSX, yo creo que envidiaba el mercadeo de juegos que tenían los de Spectrum, los de Amstrad, porque había muchos más juegos. Sí. La comunidad. Y sí que tengo la percepción de que Spectrum, como, y esto sí que me corregiréis porque yo sé menos, si es un pasito anterior al Amstrad. Y el Amstrad, como que es una evolución en gráficos, que luego siempre quedó el Spectrum como, hostia, vaya caca de gráficos que tiene el Spectrum. Lo chulo es el Amstrad, que son gráficos chulos, el Robocop parecía Robocop, ¿sabes? Fue posterior, ¿no? Un par de años, creo, que visto el éxito del Spectrum, intentaron... Un francés, además creo que era francés el que lo inventó. Es posible, ¿no? Funcionó mejor en Francia, fue generacional vale. en Francia. Francia. El Spectrum, creo que el primero es del 83, luego lo van mejorando con esos más 2, más 3, 128 casi tal, pero ya como que la base es la misma. El Amstrad es del 85 y el MSX que hemos dicho, el primero es del 83, de hecho la Master System, la SG-1000 es casi igual que el MSX1, pero el MSX2 ya es del 86, por eso hay esa evolución, de que uno es más moderno y es más molón que el otro. Y claro, cuando hacían el MSX, metían todo ahí, entonces... Club D'Angelo es el club número 1 en España y sin duda alguna uno de los mejores de Europa. La razón de ello no ha sido únicamente el contar con las señoritas más bellas, amables, elegantes y educadas, sino primordialmente por la seriedad, discreción y honradez en el trato diario con los clientes desde hace más de 32 años. Informamos a nuestros clientes que Club D'Angelo abre sus puertas de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, los fines de semana y festivos a partir de las 6 de la tarde, los 365 días del año, excepto Nochevieja y Nochebuena. Club D'Angelo ofrece servicios de salidas a hotel. Infórmese con total discreción en el 966 10 68 36. ¿Qué tratabas de decir, Falken? Silencio. Ahora. Venga. No, lo que sí que creo es que en cuanto a éxito, para mí son comparables, al menos en mi entorno, Spectrum y Amstrad. Pero si nos tenemos que atener al que dice el alcalde de generacional, yo es que creo que generacional es el Spectrum, porque es el que genera toda esta conducta social, ¿no? Los ordenadores, el picar código, las revistas, el intercambio de juegos, los cassettes, todo este tipo de cosas es el Spectrum realmente. Narg. Además que tenía una cosa, es que las cintas de Spectrum eran muy baratas, ¿no? ¿Cuánto valían los juegos? ¿500.000 pesos? No, luego los bajaron. No, los bajaron a 495 pesetas. ¿Pero cuánto? 95, pero al compararlo con un juego de consola. 890 pesetas. 890 pesetas. Bueno, es baratísimo. 875. 890 los de Amstrad. Pero luego los bajaron. Cuando los bajaron ya estábamos todos con las SNES Mega Drives. Cuando las bajaron ya era tarde. Yo estaba con la Game Gear. Pero vendieron mucho, las cajitas aquellas de cassette. Muchísimo. No eran baratos. Recuerdo que de repente pasábamos de las 800 pesetas de un cassette de Spectrum a las 8.000 de un... Bueno, 8.000 no eran en aquel entonces, todavía 6.000 y pico de un juego de Mega Drive, que era un salto, ya era un salto considerable de precio. Y además que hicimos que TDK montara un imperio gracias a las cintas piratas para grabar los juegos. Bueno, pero los primeros juegos de Spectrum no bajaban de las 4.000 pelas, en su época. Así que no, al principio. Luego bajaron a 2.000, 3.000, fueron bajando hasta el golpe que dieron bajándole a 875.
que fue un movimiento un poco ya a la desesperada, que le salió de puta madre, porque vendieron durante años a base de recopilaciones. Pero entonces sí que era más barato, pero claro, en aquella época, como dice Pepe, la TDK corría que daba gusto. Vamos. No es que hiciera falta mucha más promoción. De todas maneras, una cosa... Sí, no, quería comentar el tema de que por mucho que emularan más el MSX o el Amstrad, al final el 99% de los juegos se generaban en Spectrum y todo lo demás eran conversiones. El 90%, no exageremos. Los juegos buenos nacían en el Spectrum y se portaban. ¿Qué pasaba? Que el Amstrad, joder, que no. El Amstrad eran más que conversiones con mejores colores. En la comparación con el Amstrad, al revés. En la comparación con el Amstrad tienes razón, pero revisándolo hoy, o sea, yo de aquella no lo sabía, pero revisándolo hoy, retrospectivamente hablando, no es verdad, tío, nos comíamos cada zurullo que te cagas. En general, la mayoría de los juegos eran muy malos y en otras máquinas eran casi todos buenos. Eran casi todos con una base jugable que es trasplantable al futuro, que sirve y nos comimos, yo creo que también por la nociva influencia de Micromanía, que pertenecía a Topo, Dynamic, etcétera, una cantidad de videojuegos de mierda alucinantes. Dale, Narg. Sí, pero por puro volumen había muchos más en Spectrum. O sea, en Spectrum habría 2.000 juegos y de esos 2.000, efectivamente, 100 estaban bien. Claro, sí. Pero eran los 100 que se portaban a Pero no creo que en MSX, no creo que en las primeras consolas y tal estuviesen portando juegos de Spectrum. O sea, en el Amstrad sí, en el Amstrad tienes toda la razón, claro. A ver, Nay, corrige. Vale, cosas. Lo primero es que yo he oído bastantes... lo que habláis de las cintas, ¿no? Yo he oído bastantes entrevistas y audios y cosas de la gente que estaba entonces. Y, por ejemplo, se ve que hubo un problema precisamente con las cintas porque creo que era un disco de Julio Iglesias, por ejemplo, se tuvo que retrasar porque no había cintas suficientes, porque se habían gastado todas en, no me acuerdo qué era, el ladrillo de Dynamic o una milonga de estas que eran un pack con 20 cintas y entonces se vendió como barbaridades. Eso una. Dos, sí que hubo bastantes conversiones de estas rateras que dices tú, ¿no? Tienes que dejarme parar un segundo aquí. No podemos tolerar eso que has dicho. Eso tiene que ser una leyenda urbana. Es completamente impensable que de aquella los 4 mongolos que copiábamos cintas dejásemos de sacar un puto disco de Julio Iglesias que venía millones en ese instante. Te lo busco y te lo paso. Pero leyenda urbana increíble, absolutamente increíble, mitificada por el tiempo y traída aquí por el de gafas que se quiere hacer el listo. Era la misma empresa. Nada, hombre. Era la misma empresa. Venga, los vinilos. Venga ya, hombre. Venga ya. Venga, sigue. Era una de estas. Sigue. Ya os lo paso. Venga, vale. 1, 2. El tema este de las conversiones, lo que pasaba muchas veces es lo que ha dicho el alcalde, que se empezó haciendo el juego en Spectrum y luego al convertirlo a otros cacharros salía mal, pero no eran tantos juegos, eran juegos pero no eran tantos, o sea, como ya me he visto yo 200 millones de juegos de CPC, de MSX y tal, sí que pasan algunos juegos, pero no era tanto. Lo que sí que pasaba, y es lo que habéis dicho antes, que muchos eran de esos juegos que se hablaba mucho en la Micromanía y entonces parecía que eran muchos, pero luego en el fondo no eran tantos. Y esto era porque, por ejemplo, creo que era Dynamic, Opera o una de estas empresas tenían un sistema que era como el Unity de ahora, cambiando muchas diferencias, ¿no? Hacías el juego en una base y entonces casi tenías un botón para aportar. El cacharro era mucho más caro que el Unity de ahora, pero tenías el botón para aportar y entonces pues no querían convertirlo. Pero no eran tantos juegos y sobre todo eran muchos españoles. Sí, y muy malos. Dejadme subrayar. Sí, ahí estamos de acuerdo. Dale, Nar. En la parte de atrás de las cajas de las cintas y tal, siempre aparecían fotos que no eran las de la versión que correspondía. Bueno, en la mía aparecía el logo de TDK, pero bueno, cada cual, ¿no? Lo que... Pero ya sabías, ¿no? lo que tuviese. Esto es como ahora leerte las reseñas de la prensa de videojuegos de un juego, ya sabes que el 10 es un poco de coña. O el vídeo, o el tráiler, cuando ves el tráiler, ya sabes tú que bueno, hombre, es un poco parte del juego. No va a ser así. Parte del juego, es como Tinder, la foto, el ojo, tal, no sé qué, es parte de... Sí, pero no solamente la parte de atrás, que yo me acuerdo, por ejemplo, el Aladdin de la Master System me lo promocionaron con el de Mega Drive.
Es cierto, sí. Es Y correcto, yo me quedé como eso. diciendo, pero... Y además el de Master System está bien, o sea que no hacía falta. Pero Las fotos de Game Gear con capturas de Mega Drive puestas en la pantalla también, Sí, también había. era de... míticas. Madre Sí. Luego ibas a jugar y decías... no, Y esto el mundo de fantasía y color que te vendían en las carátulas de Amstrad. Amstrad, que era verde y negro, y un mundo de fantasía y color No, que era... tenía 27 colores, Correcto, ¿no? El Amstrad correcto, o algo así. entenderme lo que quiero decir. O sea, la viveza de esos naranjas en las fotos. A luego verlo en pantalla. El Amstrad sí que tenía colores fuertes, pero vamos. Lo único que estaba la versión verde y negro y luego está el PCW. ¿Alguien usó el PCW? Yo no. ¿Eso qué es? Yo no. Eso era un cacharro que era para textos y era como el CPC, pero cambiado 4 cosas. Y solo era en verde y negro. Y también había juegos. Entonces, yo me acuerdo de alguno que tenía el PCW porque era el ordenador que compraba el padre de la casa. Y madre mía, qué horror. En la conexión latina, pa' surrarse la sardina. This is AP, mama. Con mi pana de gamera comienza la balacera. Pau, 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 la gloriosa la primera. Voy a decirlo claro pa' que se me entienda. Tu huevo favorito es una mierda. Mi pana de gamera comienza la balacera. Pau, 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 la gloriosa la primera. Voy a decirlo claro pa' que se me entienda. Tu juego favorito es una mierda. Esa hembra triple A con más curva que Daytona. Jugamos Donkey Konga cuando saco la poronga. Yo traigo la samba, amigo, estoy bien rankeado. A tu jeva dejo cara de ajecao. Tú te quedas mareado con el joystick destrozado. Tú lo llamas indie, yo lo llamo underground. Y deja que te muestre mi bling bling. Tengo trofeo de platino en el Elden Ring. Esa mamita está caliente, me pide gasolina. Yo solo quiero jugar ocarina. Sacar se pone brava, se va de pichaera. Yo me quedo con los brothers de la vera. Jugando multiplayer a un juego de carrera, un juego de coche. Escucha Cámara de Noche y visita nuestra web www.camera.net. Revienta el internet. Con mi pana de gamera comienza la balacera. Pau, 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 la gloriosa la primera. Voy a decirlo claro pa' que se me entienda. Tu juego favorito es una mierda. Mi pana de gamera comienza la balacera. Pau, 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 la gloriosa la primera. Voy a decirlo claro pa' que se me entienda. Tu juego favorito es una mierda. Ya tú sabes. Lo que nos gusta un juego de nave. Ay, qué gracia, papacito. Pro Evolution y FIFA de tipo. Ya tú sabes. Un Metroidvania, esa es la clave. Va por ahí, es por ahí. Esta te pone un buen roguelike. Ay, no se vaya a mover, no sea así. Si ya cerré el videojuego. No me deje con el masacote en 3D. 2 veces van, querido Falken, desmutéate, que te corto el rollo. Esta vez no he sido yo. No. Esta vez no... Ah, no había sido tú. ¿Ha sido Nar? No. No, alcalde, ¿no? Yo creo que era alcalde, ¿no? De hecho. Nar, Yo es que estaba hablando y has metido la canción. Me has cortado ahí en medio. Iba yo a soltar un tema polémico. ¿Qué estabas diciendo? Cuenta. Se me ha olvidado. Bueno, pero estaba Yo bien. quiero proponer tema. No. Quiero proponer lo de la Atari 2600. Sí. ¿Alguien la tuvo? Yo no, pero la he jugado. Yo no, pero jugué también de un amigo. Yo no, y no jugué. Sí, yo también jugué, sí. Me iba a meter con ¿Qué Nintendo. tenía en memoria tenía... Esto lo de digo. la Atari 2600, ¿esta tenía en memoria como 100 juegos o algo así? ¿O venía ya Un así? modelo que sí, el original creo que es ese de madera, que no tenía juegos, y creo que luego hubo uno que tenía tropocientos juegos, y luego vino... Yo es que jugué a la 7800 y a Pengo tiene la 5200. ¿No hicieron una versión de esa máquina con máquina arcade con tiempo en algunos bares? ¿Sabes? Que tú metías la moneda y tenías como 5 minutos para jugar y podías escoger de esos 100 juegos el que querías y tal, pero no te mataban. O sea, sacabas esos 5 minutos y si echabas otra moneda bien, si no, nada. Sí.
Eso lo hicieron también con juegos de TurboGrafx, también hubieron recres con... Y alguna NES, yo he visto también. Creo recordar el Super Mario Bros. 3 en algún bar con esto. Al Sonic 2. Precursor de los MAME, de los MAME que sacaron. Sí, totalmente, precursor de los MAME, totalmente, aquello. Perdías el contador eligiendo juegos. Un poco como... sí, es cierto. Las pelis de Netflix, ¿qué hago? Últimamente son las pelis que más veo, el elegir peli y quedarme dormido mientras elijo. Es como habría una serie interesante de ahí. ¿Cuál fue la siguiente? Didi, no quería interrumpir. No, iba a decir que es esto que dice del Netflix de escoger juego, que era todo, en el 2600 era todo basura, era injugable aquello, eran cuadritos y bolitas y no sabías cómo jugar a nada, era terrible y vaya éxito tuvo aquello. Pero en memoria eran evoluciones del Pong. El básquet era un señor cuadrado que tirabas un palo, el pistoleros... Coño, pero entonces yo aquella la tuve. O sea, yo tuve un cacharro, no recuerdo marca, que eran versiones evolucionadas del Pong. Ponte 10 versiones. Uno lo llamaban baloncesto, otro lo llamaban fútbol, otro lo llamaban futbolín. Eso también. Lo que pasa es que el Atari era más evolucionado gráficamente, entre comillas. No, porque debía serlo. No realmente, porque el señor que tiraba el baloncesto era un señor que movía la mano así. Claro, pero es que en este caso hablamos de un palo. Palo directamente. La canasta que era un palo. Era una T minúscula. Estamos hablando del 77 cuando sale este cacharro. O sea, es que eso es 2 años antes, por ejemplo, de mi nacimiento. O sea, claro, pero es que aquí hay gente más mayor que tú. Ha llovido por favor, hay gente más mayor que tú aquí, ¿vale? Respeta un poco. Sí, pero que es previo al Pac-Man. No sé si es previo al Space Invaders. Sí, previo a todo. Sí. Pero es muy viejo. Antes normal que vendía. Hostia, nos estamos yendo a lejos, ¿eh? Yo los 8 bits, que molaba. Los 8 bits nos parecen desde aquí nos parece el futuro, ¿sabes? 4 bits ya molaba la época. Esto sí que es hiper viejuno, pero molaba la época de los juegos electromecánicos. Hombre, total, esto, claro. Sí. Si empezáis a pensar vosotros, seguro que bueno, Pepe seguro que se ha montado todos y ya estaba mayor cuando los fue probando, ¿no? Yo creo que sí. Porque es de mi quinta. Yo creo que sí. Pero, hostia, lo bonitos que eran, tío, el diseño de las cajas, los diseños de los laterales, el arte que tenían, o sea, que ya era, y el ingenio que tenían por dentro, que esas máquinas, ¿Electromecánicos en salas o en tu casa, te refieres? No, en casa no entraban eso. Era de feria. Tremendos. Venían como con las ferias. Tremendos, que era un poco, el concepto era de feria, que venía de los pinballs, correcto, sí. Porque pensaba que te refieres a esas maquinitas que habían clones de Space Invaders, que eran máquinas de luz que tenías en casa, que jugabas con pilas y que... Eso lo que más se regalaba en la comunión. No, sí, lo que más se regalaba era de coches. ¿Verdad? Que girabas el volante y podías moverte. Sí. Ya no hablo de los clones de Game & Watch de Nintendo. Yo vengo un pasito anterior, que eran máquinas oscuras, las encendías, tenían sus... Eran de LEDs, eran máquinas de LEDs. Sí. Que no tenían ni... Eran puntitos de luz que se iban activando con la... Que había mucho arcanoid y muchas cosas de esas. Sí. Hostia... Yo tengo así como una montaña de caspa aquí ya. Sí, ¿vosotros llegasteis a jugar a cosas que se ponían en la pared por luz y disparabas, por ejemplo? Eso lo tenía Nintendo también. No. Con escopeta gigante ahí No. Y disparabas. Yo el primero que vi de esos fue el Duck Hunt y luego evidentemente eso ya era en la tele. Sí, claro. En pantalla, o sea, en pared. Y en arcade el Operation Wolf, que el Operation Wolf fue un bombazo también en su momento del copón, que tenía una versión en Amstrad que tú pensabas que ibas a tener en casa el Operation Wolf y claro, se parecía regular. El Operation Wolf de Spectrum es bastante bueno, ¿eh? Pues yo el de Amstrad lo tuve y creo recordar que me decepcionó muchísimo. Pero bueno, claro, Spectrum, las expectativas eran muy difíciles. Spectrum, hostia, nos reímos un poco, pero fue pionero en muchísimas cosas, no solo lo de las revistas. Pocas revistas hubo antes en España de videojuegos, pocas. No, ninguna. Y creo que en Estados Unidos solamente había una y era de ordenadores, como muy juegos de ordenador de esa época. O sea que inventó bastantes cosas. Y una de las cosas, y el tema que iba a sacar un poco polémico,
es que Metroid lo copiaron de un juego de Spectrum. Que eso y ya de lo este hemos burro resuelto, no me bajo. ya lo hemos resuelto en este mismo programa, muchacho. O sea, estás sacando errores de este mismo programa. O sea, eso ya es lo más, macho. Yo nunca insistiré lo suficiente en el hecho de que los japoneses tenían un ojo puesto en el Spectrum, el ojito moreno, y que se copiaron miserablemente del juego de Palace Software, Secret of Moore o Fantiriad. Lo siento, pero de ahí no me bajáis. Si no hay nada que sentir. Dicen las fechas, no. ¿Sabes? Eso, lo de las fechas es un detalle, del software español. Un detalle que no hay que tener en cuenta para este debate. No, pero esto es revisionismo. Sí, total, efectivamente. De hecho, hay parte del equipo del Elden Ring que ha reconocido que miraron al Spectrum. Efectivamente, bien visto. Correcto. La parte buena del Elden Ring, ¿eh? No las chapas que te meten, no. La parte buena, la historia no. Las chapas. Las que nos metéis todos, ¿no? Yo he silenciado, el que lo sepáis, he silenciado el grupo en el Discord. A mí no me dais más chapa con ese tema. Nars, dale. No, lo que comentaba, la edad de oro del software español, que si era verdad o es algo que nos es un timo de bola que nos hicimos nosotros. Es un revisionismo histórico. Es revisionismo infantil, es un revisionismo infantil, es el Nacha Pop y la unión de aquello, de verdad, o sea... Pero en esa época, o sea, yo creo que es lo que dice Nae, que vivíamos como engañados en una burbujita creada por una revista. Se llama burbuja micromanía, si es que es así de sencillo. Además, pero luego los juegos españoles en Inglaterra no se comían un cagao. Pero coño, que no los puedes jugar hoy. O sea, que tú coges juegos de aquella época de otros y son engendros jugables. Si ves estos, además creo que en muchas ocasiones como pasándose de listo, queriendo reinventar una rueda que ni siquiera estaba inventada todavía, que es un fenómeno francamente desagradable, de el pasarse de listo con algo que ni siquiera tiene base, ¿no? Me gusta que diga lo de pasarse de listo porque es un poco verdad. Pero hay varios que sí que funcionaron, ¿eh? Hubo uno de estos de Caldón, creo que era, de Caldón, o uno de rollo Track and Field, ¿sí? Que creo que se llama de Caldón ahí, no me acuerdo, ¿eh? O Daley Thompson, no sé qué, uno de estos. Ese Videolympic de Dynamic funcionó La Pulga, creo que también funcionó los Fred, pero los cambiaron de nombre a Roland in the Apes o no sé qué. A mí Sir Fred, por ejemplo, me parecía un juego. Eso era un roguelike cojonudo, ¿no? De entrada el Sir Fred. Sí. Era el Elden Ring de los 8 bits. de los 8 bits. ¿Es un Metroidvania? No. El Sir Fred es Metroidvania y el Fred es roguelike. O sea... Ah, vale. Yo Metroidvania no lo calificaría. No... Simplemente que cuando cada vez que empiezas una partida, los elementos claves están en una habitación diferente. O sea, no es al azar la habitación en la que están. Entonces lo que tienes que hacer para conseguir cada uno de los objetos y avanzar es diferente en cada una de las partidas. Esto me lo vais a perdonar porque es que yo soy de Atari, lo siento. Entonces, el Moctezuma Revenge, ¿lo conoce alguno? Sí, estaba en Master System también. ¿Es un poco ese rollo? El Sir Fred, porque yo no lo he jugado, el Sir Fred. ¿Es parecido, no? Es de buscar ir buscando por las pantallas y cogiendo llaves y abriendo puertas y tal. El Moctezuma es más simple, este es como una vida de aventura más bien. Es un tipo Solomon's Key o algo así. El Sir Fred no se trataba tanto de puzzles, como que si necesitas pasar por aquí, necesitas matar a pero necesitas antes una espada. Para conseguir esa espada, en una partida la tienes en la pantalla al lado, en otra la tienes pasado un lago. Pero para pasar ese lago necesitas unas piedras que necesitas tirar contra el pez. Y esa piedra a veces está en la puerta del castillo y a veces está en el balcón del castillo. De hecho, para jugar bien tenías que igual cargar el juego y decir, vale, la espada está mal puesta, no puedo pasarme el juego, tengo que volver a cargarlo tal cual. Y empezar. Sí, correcto. Podría pasar. Es mi juego favorito de Amstrad, claramente. O sea, lo disfruté. Se llamaba Figurat, la empresa que lo hacía Made in Spain. Que luego Made in Spain, que luego se convirtieron en Figurat o lo distribuía Figurat o algo así. Sí. Había una relación con ellos. Sí. Se partieron, creo que era Indescomp originalmente y se partieron en Made in Spain y en Opera. Entonces son los que hicieron luego La Abadía del Crimen. Correcto, sí, que es otro muy Pero buen juego. Opera y Topo... ¿Ese funcionó fuera? ¿La Abadía del Crimen funcionó si fuera está en español de...? solo, ¿cómo va a funcionar? Si ese juego solo está en yo español. Creo que el remake que han hecho para PC gratis, que lo tenéis en Steam, sí que está traducido, pero el original está solo en español y ahí no había quien se metiera. Cervecería Restaurante El Molino. Acérquese y pruebe de nuestra deliciosa carne a la brasa.
Ofrecemos un ambiente acogedor y familiar. Calle Sierra de Gredos sin número. Teléfono de contacto 654-871-639. Y otra vez a ti, alcalde. Sí, no, estoy acostumbrado ya a que me hostiéis. Hay que ver no, lo que hace Pepe. Cuando hace así, lo que hace Pepe, se va a hacer luego así. Me da la sensación de que... yo pensaba que se estaba limpiando el sudor. Mi gestualidad, de la mi gestualidad no parece que sea un signo de comunicación que se entienda. Creía que te había dado un sofoco, sí, Pepe, entiendo, un sofoco de la edad. Y encima con este sol que me pega, que me deslumbra, estoy aquí como una imagen estupenda, sí. Yo os quería preguntar, pero déjale hablar, que estaba hablando. Nada, no me deja, el tío, ya está, él a lo suyo. Tira. No, que iba a decir que un poco la trampa del software español, creo que era más Dynamic que el resto de compañías, porque Topo yo creo que hacía unos juegos bastante potables. Muy malos. Topo sí. Mira, yo de Topo rescato uno, siempre con revisionismo, siempre desde mi punto de vista de hoy. Yo de aquella los adoraba, porque yo era un devoto de la micromanía, les pertenecía, y entonces todo juego de Topo era la monda lironda. Tenían uno de una diligencia que era horrible. Tenían uno que se llamaba Tuareg, que era horrible. Eran horribles. Uno de pinball que eran horribles. Los compré todos o los pirateé todos porque siempre los ponían como el mejor del mes, ¿vale? Y eran horrorosos. Sin embargo, había uno que realmente creo, nunca he probado a jugarlo después. El Mad Max o Mad Mix era un comecocos. Era un comecocos en el que se pasaron de listos, pero acertaron. Pasándose de listos por primera vez acertaron. Le metieron power-ups, le metieron maneras diferentes de jugar con respecto a los cacharros que había en cada uno de los mapitas. Aquel era un buen juego. Aquel sí que creo que era un buen juego de verdad. Pero luego tenían el Survivor, que era uno de los primeros que sacaron, que era una especie de Alien y estaba muy bien. Un juego muy sencillito, pero estaba bien. Luego también tenían uno que era una versión del Desperado. Uno de vaqueros que iba disparando, que era casi un juego de marcianitos, pero con vaqueros. Esos estaban muy bien. A mí me gusta mucho el Silent Shadow de Topo, que es un matamarcianos con aviones. Sí, eso es, ese estaba muy bien también. Está muy bien hecho. Ese fue de los primeros también que sacaron. Yo creo que Topo hacía cosas decentes. Luego Opera es posible que hiciera también el Woody. Claro, era de Opera. Buenísimo, claro. Era un gran juego. Y ese la es un Abadía del Crimen es un flipar. gran juego también. Sigue siendo un gran juego. Entonces yo creo que el tema era un poco la trampa de Dynamic. Eso iba Juegos creados para llenar portadas. Porque luego los juegos eran infumables. En mi opinión, el 90%, menos el Fernando Basketmaster, que estaba guay. El Army Moves era un buen Ese iba a comentar yo. El Army Moves tenía muy buena fama en aquella época, era como el Army Moves, todo el mundo conocía el Army Moves. Y yo recuerdo que me lo pusieron en casa de un amigo y aquello no se podía controlar. Sí, a lo mejor era bonito, pero no se podía jugar, ¿no? A mí, no sé, yo recuerdo que me gustó. Y el Navi Moves también me gustó. Lo que pasa es que ese sí que era también de nuevo pasarse de listos. Que era el mezclar 4 géneros diferentes, 2 pantallas, tal y tal. Al final no era nada de nada. Al final te lo pasabas en una tarde y tenía poquísima chicha, ¿no? Los moves yo me los pasé hace no demasiado. Y la parte final está chula. Pero la primera, que es la que se queda todo el mundo, que es la de la barca, el jeep, son infumables. O sea, esos trozos son... Sí. Es un bonus opcional. Eso es lo único que recuerdo, sí. Y se lo cargaron en la primera pantalla. Está guay. Bueno, pero la segunda parte del Navi Moves, que era una aventura en el submarino, ¿te acuerdas? Es súper pequeña. O sea, está pequeña, entretenidilla, pero es súper pequeña. ¿Por qué? Porque se quisieron pasar de listos. Quisieron meter en un juego 4 géneros diferentes. Dices, en la pelea aquella con el pulpo, dices, ¿pero qué sentido tiene esto? Hacerse los guays. El poder vender que estabas revolucionando el mercado del videojuego cuando no existía mercado del videojuego, ¿sabes? Es que no tenía ningún sentido. Hablemos de Game Over. Game Over fue una de las grandes decepciones. Sí, ya también. La gran espantoso en su día. Porque lo pusieron por las nubes, con las ilustraciones aquellas de Azpiris, que no eran tan bonitas, que para mí tenía cosas bastante mejores. El soldado ese achaparrado no funcionaba muy bien. Pero luego el juego era una castaña infumable. Es terrorífico. Es el juego que me gustaría arreglar. ¿Arreglar? ¿Sí? Arreglar, porque eso es... ¿Fantaseas con arreglar. eso, Nae, por las noches? Sí. Qué bonito. Sí, esa cosa. Qué bonito, porque pero es verdad que fue un juego, entre comillas, generacional, y es verdad que era muy, muy malo. Adolecía de
Game Plus, dame un poco de Game Plus. Hay juegos que lo tienen y otros juegos no lo tienen. Game Plus, cuando aprietas los botones, da gustito en los cojones. Se te erizan los pezones y ensucias los calzones. Game Plus, dame un poco de Game Plus, porque hay juegos que lo tienen y otros juegos no lo tienen. Game Plus. Pues no tenían Game Plus casi ninguno de los juegos míticos de Spectrum y Amstrad, sobre todo los españoles, Nae. Porque si quieres rehacer el Game Over, hay muchos juegos por rehacer, muchos. Sí, hay mucho por rehacer. Yo os quería preguntar cuál es vuestro juego favorito de esa época. Yo es que ya lo he dicho, yo es el Sir Fred. Sí, tú ya lo has dicho, sí, Sir Fred. Sí, claramente, sí. Hablando de este tipo de juegos españoles y tal, porque, bueno, en general. Claro, si hablo en general, yo al que más horas le eché, y hace ya años, ¿no?, que tengo este criterio, si le echo muchas horas es el mejor. O sea, ya no le doy más vueltas. Es el Arkanoid. O sea, yo al Arkanoid... el Arkanoid lo quemé. Vale. ¿Alcalde? En mi caso, por ejemplo, fue el Moon Patrol. No sé si lo conocéis. Sí. A ese le eché es un porrón de horas también. Y eso que es simple como el mecanismo de botijo, pero tenía eso que los juegos de Spectrum no tiene, que es Game Plus. Me gusta ese término, sí. Va a ver que... Hombre, es maravilloso. Es el mejor invento que has hecho en toda tu vida, tío, alcalde. Pero tenía muy hecho de Game Plus, el dar saltitos por encima de los cretres, disparar a las piedrecitas que venían rodando, que venían los ovnis y tú tenías como cierta inercia, acelerar, frenar. Tenía mucho Game Plus. El Moon Patrol yo lo recomiendo, si tenéis la oportunidad de jugarlo, darle, porque todavía es muy jugable. Ahora quizás sí que pueda responder el alcalde. A ver si... Vamos a ver si te dejan. No, yo no lo he comentado antes, pero mi juego favorito es... Alguna vez he comentado que fue el que copió Nintendo para el puto Metroid, que es el Antiriaz, que era el juego perfecto. Es mi juego preferido, pero los dos que más horas les eché, siguiendo el criterio de Pepe, buen criterio, es el Match Day 2, el mejor juego de fútbol de la historia. Magnífico. Que el otro día Kete, el desgraciado de él, ponía una imagen de la configuración original del juego que sale en amarillo y verde, que es injugable. Nada, era tan fácil como cambiarlo a blanco y negro y funcionaba muchísimo mejor. Un sistema increíble de juego. Y luego el otro que más horas le eché, de los pocos que me acabé del Spectrum, fue el Great Escape. ¡Oh, de Ocean! ¡Qué maravilla! ¡Qué juegazo! De Ocean, que era maravilloso. Y comentaba ya maravilloso. Que los juegos isométricos, o sea, los juegos con esta perspectiva forzada, funcionaban muy bien en el Spectrum. Parecía un aparato hecho para ese tipo de juegos. El Batman, el Hills Over Hills. Sí, pero que además el Great Escape tenía el punto de la variedad del crimen, tenía el punto de Sir Fred de querer trascender un poquito, ¿sabes? Era un juego que trataba de trascender la narración ya de aquella, con los poquísimos medios que tenían, y el concepto de aventura, que hoy está en todos los lados, hoy domina los videojuegos en todas las esquinas. Ellos trataban de trascender a través de perspectivas, a través de meter la historia con objetos y tal. No sé, yo también le tengo un cariño inmenso a aquel juego, sí. Funcionaba muy bien. Había, no sé si te acuerdas, yo no me acuerdo el nombre. Luego Ocean, también en perspectiva isométrica y también de esta manera de aventura que trataba de ser un poco más, sacó un videojuego ambientado en el mundo jurásico, con seres humanos pero con dinosaurios y tal, que no llegó a ser ni la mitad de bueno que el Great Escape. No me acuerdo el nombre. Cuando el tiempo se detuvo. Sí. Sí, pero era un juego bastante... Ese yo creo que se pasó de frenada. Algo así, sí. Ambición, esa sensación que tengo, sí. Y ya entrábamos en juegos de multicarga que daban una pereza terrible al final de la época del Spectrum, que no llegó a triunfar, pero sí, ese juego estaba muy bien. Y hubo más de ese estilo. Me suena alguno más. Batman. Phantom Club. Batman en isométrico era muy divertido. Sí, cada pantalla era un mundo, tío. Cada pantalla era. Era un puzzle cada pantalla. Sí, y además tenía varios. De aquella era muy jodido ver eso. Varios caminos.
O sea, dependiendo de la habitación a la que fueras, pues el juego seguía por un camino diferente. Y de aquello, los mapeados no daban para aquello, evidentemente. Falken, ¿tú tienes algún juego de 8 bits favoritos o ya nos has abandonado? De esa época de ordenadores, el Batman lo jugué en Amstrad y me maravilló esa cosa, tema isométrico, de hecho me dura hasta hoy. Recuerdo un juego que seguramente hoy sería infumable, pero me divirtió muchísimo en Amstrad, que era Bruce Lee, que era un juego de plataformas. Pero era un juegazo. Ese lo tenía en Atari también y era muy bueno. Yo creo que todavía debe ser bastante potable. Tenía Influx porque era súper... Yo lo he jugado últimamente, me dio por repescarlo, y es un juego que funciona, un control muy muy bueno, un juego sencillísimo, pero está muy bien llevado. Muy bien llevado. Me recuerda un poco a otro juego que nadie más le gustó de esa época, pero El Zorro. No sé si también lo tenía en Atari, sí. Era un juegazo. Yo jugué. Era también de buscar llaves y era muy parecido. El pañuelo estaba muy bien también. Sí. Tenía Bruce Lee era más jugable, yo creo, que el Zorro. El Zorro era un poquito más torpón. Totalmente. Sí. Pero mi preferido de toda aquella época era de MSX, porque, bueno, aquello típico que no tenías la máquina, pero te la dejaban igual 2 semanas, 3 semanas. Y era el Maze of Gallius. ¡Hombre! Es del 2, ¿eh? Maze of Gallius creo que es del MSX. Era 2, porque era, creo, Nightmare 2. Y era segunda, pero la primera era como más cenital y esta era más... Yo creo que podría ser el primer, o de los primeros Metroidvanias, podría ser. No, por favor, no, el eso primero no lo nombres, no lo nombres que la lías. Igual el tercero podría ser. Nae, responde tú, porfa. Yo, la verdad es que de esa época, bueno, yo tuve un ZX81 que no iba ni para adelante ni para atrás. Literal, no iba ni para adelante ni para atrás. Pero luego los que he podido jugar, me gustó mucho el Goody, que lo habéis dicho antes. Sí. La verdad es que me parece muy original, muy español. Porque lo de robar el Banco de España ahora está de moda con La Casa de Papel, pero entonces no era tan común. Luego habéis hablado del Sir Fred, también me pareció un pepinazo. La verdad es que era Prince of Persia antes que Prince of Persia. Y luego me gustó mucho el juego que me atrajo a mí para los videojuegos fue el After the War, que ya me dejó impactado. Y eso que lo jugué en verde y negro en un CPC. La verdad es que se me llamó mucho la atención también. Todavía hemos sacado alguno que merece la pena, ¿eh? Todavía hemos sacado algún videojuego que merece la pena en aquella época. También le he pegado. El 1, el 2, el Match Point de tenis, era el Elden Ring de los juegos de tenis. En mi casa. Pole Position también, de coches, también estaba bastante apañado, el Pole Position. Pole Position. Pues era Atari. Luego me regaña Dai porque digo Pole Position. Llevo toda la vida diciendo Civilization. A ver si me van a obligar ahora a decir Civilization o algo. Sí, hombre, no me jodas. ¿Has visto un inglés preocupándose por pronunciar bien en español? No. Pues no. Tiran lo primero que sale. Pues ya evidentemente. Está. Chicos. ¿Está acordándome? Sí. No, di, perdona. Nada. No, por acabar con una chorrada. Pues venga, es el momento. Chase HQ, que era muy Chase bueno. HQ. Era muy buena la recreativa, pero no era tan bueno, por lo menos el de Amstrad. El Spectrum, el juego de Tron está bien. Estaba regular. Está muy bien. Y el Outrun, el Outrun que tenía una gracieta que me gustaba mucho, que era el juego te venía con una cinta con las músicas del Outrun para que lo pusieras en el cassette mientras jugabas. Sí. Era una idea súper inteligente, pero la putada es que era un juego multicarga, entonces tenías que estar haciendo cintas todo el rato, lo que era absolutamente absurdo, pero bueno, al final te quedas con la cinta y la escuchabas por ahí, que era lo que molaba. Un placer, como siempre. Una conversión de Street Fighter también. Madre mía. Sacaron una conversión de Street Fighter para Spectrum. Y de un juego de ninjas. Y de un juego de ninjas, no me acuerdo cómo se llamaba. Saboteur. The Way of the Tiger. No, llevaba ninja en el nombre. ¿El juego de ninjas o el Saboteur? Puede ser. Llevaba ninja en el nombre y era una recreativa que estaba en el italiano, en Cangas de Narcea. Creo que sí. Que tenía una grandísima conversión, una de las mejores conversiones que recuerdo yo, que siempre he estado muy decepcionado con las conversiones, una grandísima conversión a Amstrad, de verdad que sí. Aquel juego me encantó. Bueno, un placer. Juegos de ninjas. De hablar de cosas... Tenemos que hablar de juegos de ninjas, algún día, que iba a molar. Yo también lo creo, es un género maravilloso, desde luego que sí. Un placer, alcalde. Un placer. Lo mismo. Igualmente. Narg. Un placer. Buenas tardes, querido Falken. Nos vemos en la siguiente década. Buenas noches, querido Nae.
Yo creo que íbamos a llegar solo hasta los 16 bits, pero al final hemos conseguido quedarnos en los 8. Sí, a la que nos ponemos a decir gilipolleces, aguantamos con el tema que sea. ¡Hala! ¡Hasta luego! Gamera de noche, gamera de noche, fue a comprar el pan y le vendieron un coche. Gamera de noche, gamera de noche, ven con la gloriosa a evitar que trasnoche.